Después de 10 años de levantar el restaurante familiar hasta convertirlo en un referente local, entré a la reunión anual esperando recibir agradecimiento. Pero en lugar de eso, vi a mi hermano menor, recién llegado de terminar su MBA en el extranjero, sentado en mi puesto de presidente. Mis padres sonreían orgullosos mientras anunciaban que él sería el nuevo CEO. Y yo, después de una década de sacrificios, recibí la noticia de que podía seguir como jefe de cocina. En ese instante entendí que no había construido un legado familiar, había puesto los cimientos para que mi hermano se apropiara de todo. Y lo que ocurrió después hizo que mis padres pagaran caro por su favoritismo ciego. Mi nombre es Theodore Garnett, pero todos me llaman Theo. Nací en una familia donde el olor a comida siempre estaba en el centro de todo. Seattle, Washington, la ciudad de la llovizna y el café, fue donde crecimos. Mi familia es dueña de la cadena Garnett Stable, un nombre muy conocido por quienes aman la cocina local. Desde sus inicios no fue solo un negocio, era carne y sangre, un legado que mi abuelo había levantado con sudor desde un pequeño local junto a la bahía. Él solía decir que cada plato es una historia, y el restaurante era el lugar donde esas historias se contaban a través del sabor. Pero para mí, desde niño, aquello fue más una carga pesada que un sueño. Recuerdo claramente aquellas tardes lluviosas en Seattle cuando yo tenía apenas 8 años, sentado en la esquina de la cocina del restaurante principal, mirando a mi abuelo remover la sopa de mariscos con sus manos encallecidas. Me sonreía con ternura y decía: «Theo, tienes que aprender a terminar lo que empiezas, te guste o no. En esta vida, nada se consigue fácil». En ese momento no comprendí del todo sus palabras, pero se grabaron en mí como una cicatriz. Mis padres, el señor y la señora Garnett, eran distintos. No soñaban con la cocina como mi abuelo. Para ellos, Garnett Stable era simplemente una máquina de hacer dinero. Y yo, el hijo mayor, era la primera pieza que debía girar. Desde niño soñaba con algo totalmente diferente, la tecnología. Esa era mi verdadera pasión. Me encantaba pasar horas frente al viejo ordenador de mi habitación, escribiendo código simple para crear pequeños juegos o dibujando diseños de rascacielos que imaginaba algún día cambiarían el horizonte de Seattle. Soñaba con estudiar en MIT o Stanford, aprender sobre software o diseño. Pero mis padres tenían otros planes. «Eres el mayor. Te toca cargar con la familia», decía mi padre con un tono más de orden que de consejo. «Tu hermano aún es pequeño. Que él estudie algo más prestigioso. Tú debes entrar en la cocina, aprender a cocinar para dirigir el restaurante algún día». La presión empezó desde entonces, como una lluvia interminable en Seattle. Recuerdo que a los 16, tras graduarme del instituto con excelentes notas en matemáticas y ciencias, a escondidas envié una solicitud a una universidad tecnológica. Esperaba ansioso la carta de aceptación, con el corazón acelerado cada vez que sonaba el timbre. Pero mis padres se enteraron. Me llamaron al salón, donde el olor del café se mezclaba con el humo del cigarrillo de mi padre, volviendo el aire irrespirable. «¿Quién te crees que eres, Theo?», gritó mi madre con los ojos rojos de furia. «Nuestra familia vive de este restaurante. Tu abuelo sacrificó su vida entera para levantarlo. No puedes abandonarlo». Mi padre fue más callado, pero su mirada era como un cuchillo. «El mayor hace el trabajo duro. El menor lidera. Así ha sido siempre. Regla». Esa palabra sonaba como una maldición. Mi hermano menor, Benjamin, o Ben, como todos lo llamaban, 4 años más joven que yo, siempre fue el favorito. El hijo dorado. Inteligente, rápido, pero en otro sentido, le gustaba leer libros de negocios, soñar con Wall Street y grandes acuerdos. Desde niño mis padres lo mimaron, le compraban juguetes caros, lo enviaban a los mejores colegios privados. Y yo tenía que levantarme al amanecer para ayudar en la cocina, lavar platos, aprender a cortar verduras con precisión. «Tienes que ir al Culinary Institute of America», declaró mi padre cuando cumplí 18. «Ese es el mejor lugar para que aprendas el oficio de chef. Luego, te harás cargo de Garnett Stable». Por supuesto, me rebelé. Lloré, discutí, incluso una noche escapé de casa, vagando bajo la lluvia helada junto al estrecho de Puget Sound. Pero al final cedí. ¿Por qué? Por mi abuelo.
Él había fallecido cuando yo tenía 15 años. Y antes de morir, me tomó la mano y me dijo: «Hagas lo que hagas, llévalo hasta el final, Theo. Nunca abandones a mitad de camino». Esas palabras me persiguieron. Así que partí hacia el Culinary Institute of America en Nueva York, a miles de kilómetros de casa. Aquellos años fueron un infierno. Odiaba el olor a grasa impregnado en mi piel, odiaba el chisporroteo de las sartenes, odiaba estar horas de pie para preparar el plato perfecto. Extrañaba mi hogar, extrañaba Seattle y sus tardes grises de niebla. Pero más que nada, extrañaba mi sueño enterrado. Cada noche en la cama del dormitorio universitario me preguntaba: ¿por qué yo debo sacrificarme? ¿Por qué Ben es el que tiene libertad? Mientras yo lidiaba con cuchillos y recetas, Ben estudiaba en los lugares más prestigiosos. Lo enviaron a la London Business School, uno de los MBA más reconocidos del mundo. Mis padres presumían de él a cada oportunidad. Nuestro Ben será un gran empresario. Le mandaban dinero para estudios, viajes, diversión, prácticas en consultoras internacionales. Y yo me gradué de cocina con buenas notas, no porque realmente amara cocinar, sino porque quería vivir según la filosofía de mi abuelo: si haces algo, hazlo bien. Al volver a Seattle tras 4 años, entré de nuevo en Garnestable como un soldado que regresa al campo de batalla. Para entonces, el restaurante apenas contaba con 3 sucursales, con ingresos flojos debido a la feroz competencia de las grandes cadenas. Mis padres me dijeron: «Encárgate de la cocina, mejórala». La presión no paraba. En cada cena familiar, las comparaciones eran inevitables. Ben nos escribió: «Está trabajando en una firma de inversión en Londres», decía mi madre con orgullo. «¿Y tú? ¿Cómo estuvo la cocina hoy?». Yo tragaba saliva, contando sobre los nuevos platos que había probado, y ellos solo asentían. «Bien. Sigue así». Cuando Ben hacía videollamadas presumiendo de sus logros, mis padres reían felices. Yo me sentía un extraño en mi propia familia. Empecé a dudar: ¿había nacido solo para ser la sombra de mi hermano menor? Seattle en los 2000 no era fácil. La competencia gastronómica era brutal. Grandes cadenas como Olive Garden o Cheesecake Factory aparecían por todas partes, atrayendo clientes con precios bajos y menús estandarizados. Garnestable, con sus 3 locales en Capitol Hill y Fremont, apenas sobrevivía. Los ingresos eran inestables, los empleados no tenían motivación, y mis padres se entretenían con planes vagos de expansión. Ellos me miraban con una mezcla de expectativa y presión. «Tienes que hacerlo mejor. Este restaurante es el legado de la familia». Empecé en la cocina principal del local del centro, que alguna vez había sido el orgullo de mi abuelo. Estaba en ruinas. El equipo obsoleto, la cocina caótica, los chefs trabajando sin orden ni método. Recuerdo mi primera noche allí: el sofocante olor a grasa, el ruido ensordecedor de las sartenes, todo parecía aplastar mis pensamientos. Lo odiaba. Sentía que estaba atrapado en un lugar al que no pertenecía. Pero entonces miré la foto de mi abuelo colgada en la pared, con su sonrisa bondadosa y aquella cuchara de madera en la mano. Apreté el cuchillo de cocina y me dije: «Si tengo que hacerlo, lo haré lo mejor posible». Y empecé a cambiar las cosas. Primero, los procesos. Pasé horas reescribiendo la operativa de la cocina, desde el almacenamiento de ingredientes hasta la rotación del personal. Eliminé recetas pasadas de moda, platos que ya aburrían a los clientes. Recorría el mercado de Pike Place al amanecer, cuando la niebla aún cubría todo, para reunirme con pescadores y agricultores locales. «Quiero el salmón más fresco, la gamba recién capturada esta misma mañana», les decía. Con el tiempo, confiaron en mí. Forjé relaciones con productores orgánicos del Valle de Skagit, seleccionando cada manojo de cal, cada patata todavía manchada de tierra. Quería que el menú de Garnestable no solo fuera sabroso, sino que contara la historia de Seattle, del mar, de la tierra, del cielo. Creé nuevos platos: sopa de mariscos con langosta y almejas del Puget Sound, servida con pan de masa madre tostado y crujiente. Experimenté con filetes de salmón a la plancha bañados en salsa de mantequilla y limón, decorados con eneldo fresco. Los clientes empezaron a notarlo. Una tarde, una pareja de ancianos me llamó a su mesa.
Esta sopa nos recuerda a cuando salíamos al mar con mi padre. Has hecho un gran trabajo. Gracias por la comida. Sonreí, pero por dentro me dolía. Yo lo hacía por deber, no por pasión. Con el tiempo, dejé de ser solo un chef y me convertí en un gestor. Entrené al personal, desde la camarera novata hasta el sous chef perezoso. Les enseñé a sonreír a los clientes, a contar la historia detrás de cada plato. El cliente no solo come, vive una experiencia, les repetía, recordando las palabras de mi abuelo. Optimicé los costos, negocié con proveedores para conseguir mejores precios sin sacrificar calidad. Incluso aprendí Excel por mi cuenta para llevar un control de los ingresos. Cada número era como una gota de mi sudor. En 5 años, Garnet Stable cambió. Los ingresos subieron un 20%, luego un 30%. Los clientes fieles regresaban y traían amigos. Los artículos en el Seattle Times empezaron a mencionarnos Garnet Stable, la joya culinaria de Seattle. Me sentía orgulloso, aunque esa alegría siempre venía con un sabor amargo. Cada vez que la prensa nos elogiaba, mis padres solo decían: «Buen trabajo. Pero tienes que esforzarte más. No te confíes». Mientras tanto, desde Londres, Ben enviaba correos hablando de su trabajo en consultoría de inversiones, de fiestas lujosas, y mis padres sonreían radiantes. Ben llevará el restaurante a un nivel internacional. Recuerdo una noche, tras un turno interminable, sentado solo en la cocina puliendo mi cuchillo favorito, un regalo de mi abuelo. Estaba cansado, pero no del trabajo, estaba agotado de sentirme invisible. Yo había convertido Garnet Stable en una marca de prestigio, pero para mis padres seguía siendo el chef talentoso. Ellos no veían las noches sin dormir equilibrando presupuestos, las madrugadas en que iba al puerto a inspeccionar el marisco. Solo veían a Ben con su MBA y sus promesas de grandeza. Una vez intenté hablar con mi madre. «Mamá, he hecho todo por el restaurante. Creo que podría involucrarme en la estrategia, en la expansión a nuevas sucursales». Ella me miró, con ojos a la vez compasivos y lejanos. «Tú solo eres bueno en la cocina. Deja el negocio y el desarrollo a Ben. Pronto volverá a ayudarnos». Guardé silencio, tragándome el nudo en la garganta. Quería gritar que yo no era solo un chef, que era quien mantenía vivo a Garnet Stable. Pero no lo dije. Volví a la cocina, el único lugar donde me respetaban. El éxito llegó, sí, pero no fue tan dulce como imaginaba. Empecé a vivir en contradicción. Amaba lo que había creado, apreciaba al personal como a mi propia familia, y la risa de los clientes era un gran aliento. Pero odiaba el precio que había pagado. Había renunciado a mi sueño de la tecnología. Había sacrificado amistades, amores. Las pocas citas terminaban siempre igual, cuando la otra persona se daba cuenta de que no tenía tiempo. «Estás muy ocupado, ¿verdad?», me decían. Y yo solo podía asentir. Ocupado por Garnet Stable. Ocupado por la familia. Pero no me rendí. Me empujé hasta el límite. No por mis padres, sino por mí. Quería demostrar que, aunque me hubieran obligado, aún así podía destacar. Construí un equipo leal. María, la camarera de sonrisa radiante, que siempre sabía cómo hacerme reír después de un turno tenso. Tom, el gerente del restaurante, que me veía como a un hermano. Y los demás, desde recepción hasta lavaplatos, todos creían en mi visión. No solo trabajaban, vivían conmigo en cada plato. La cima del éxito llegó en el 8º año. Firmamos un contrato con el Hotel Beston Seattle, un proyecto de $1,5 millones para proveer menús en grandes eventos. Yo mismo lo negocié, convenciéndolos con un salmón asado lentamente en salsa de hierbas, perfeccionado durante meses. Cuando el contrato se firmó, sentí que había logrado lo imposible. Llamé a mi padre. «Papá, tenemos el contrato con Beston». «Bien. Mantén la calidad». Ni una sola palabra de elogio. Empecé a darme cuenta, no importaba lo que hiciera, para ello seguiría siendo solo el chef. Pasaron 10 años y Garnet Stable se convirtió en un ícono de Seattle. Los turistas lo buscaban, reservaban con meses de antelación. Los proveedores me apodaban el guardián del alma del océano. Yo sonreía,
pero cada día esa sonrisa pesaba más. Había triunfado, sí, pero no para mí. Lo había hecho para dejarle el escenario preparado a Ben, que estaba a punto de regresar con sus planes innovadores. Escuché a mis padres susurrar sobre cómo Ben llevaría el restaurante a nuevas alturas. Y yo me preguntaba, ¿nuevas alturas? ¿Acaso no lo he hecho ya? Y entonces llegó aquel día fatídico. El día en que Ben volvió del Reino Unido con su brillante MBA en mano. Yo estaba en la cocina principal de Garnet Stable, sosteniendo un cuchillo afilado, picando eneldo fresco con un ritmo tan constante como un latido. El aroma de la sopa de mariscos hirviendo llenaba el aire, mezclándose con el frío húmedo de Seattle que se colaba por la ventana. Entonces escuché un ruido, el rodar de una maleta sobre la acera. A través del vidrio empañado vi la figura alta y delgada de Ben, vestido con un traje negro impecable, bajando de un taxi. Su sonrisa, segura hasta rozar la arrogancia, me hizo detenerme. Mónica, que amasaba pan a mi lado, susurró. ¿Ese es tu hermano? Parece un anuncio de colonia. Le devolví una sonrisa débil, sin responder, pero dentro de mí se agitaba una tormenta. Ben había vuelto, y sabía que todo lo que había construido estaba al borde del abismo. Ben empujó la puerta, trayendo consigo el frío de la lluvia de Seattle. «Theo, hermano», exclamó, abrazándome fuerte. Yo le di unas palmadas en el hombro, sintiendo la rigidez de aquel gesto. «Mucho tiempo, Ben», dije intentando mantener la voz firme. Pero al mirarlo a los ojos, no vi al niño que me seguía por la playa con la caña de pescar. Vi a Benjamin Garnett, 29 años, rebosante de confianza, armado con un MBA y experiencia en grandes corporaciones de Londres. Tenía la mirada de alguien que ya sabía que tomaría el control de todo. «El restaurante se ve bien», dijo, recorriendo la cocina con la vista. «Pero creo que podemos hacerlo mucho mejor». Apreté el cuchillo con fuerza, intentando contener la incomodidad que me invadía. Esa noche, la familia se reunió en el comedor privado del segundo piso del restaurante principal. La vieja mesa de roble, donde mi abuelo contaba historias de los inicios del negocio, ahora era el escenario de mis padres. Mi padre, con su cabello plateado y su voz imponente, se levantó alzando una copa de vino. «Hoy es un día especial», empezó, con los ojos brillantes. «Ben ha vuelto, trayendo experiencia desde Londres. Hemos decidido que será el nuevo CEO de Garnet Stable». Mi madre asintió con una sonrisa radiante. «Él tiene grandes visiones. Vamos a expandirnos. Hacer de Garnet Stable una marca global». Me quedé allí, aferrado al borde de la mesa, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. «CEO». Yo había dedicado 10 años desde mi graduación en el Culinary Institute a convertir este lugar en un ícono de Seattle. Había formado el equipo, optimizado la cocina, cerrado un contrato millonario con el Beston Hotel y ahora Ben, que nunca había pisado una cocina, que jamás había hablado con los pescadores del mercado Pike Place, recibía las riendas. ¿Y yo? Escuché mi propia voz, seca y ronca, romper el aire. Mi padre me miró, con la mirada firme. «Seguirás como jefe de cocina. Ahí es donde brillas». Mi madre añadió, con voz suave pero afilada como una navaja. «Eres el corazón de la cocina. Ben es la sangre de la empresa». Miré a Ben, buscando un rastro de duda, un ápice de culpa. Pero él solo asintió, con esa sonrisa confiada intacta. «Hermano, necesitaré tu apoyo. Somos un equipo, ¿no?» «Equipo». La palabra sonaba como un insulto. Me levanté, salí de la sala y me enfrenté a la lluvia helada. El viento de Seattle me golpeaba la cara, pero no era tan frío como mi corazón. Conduje por la costa del Puget Sound, las luces de la ciudad difuminadas entre la lluvia. 10 años de sacrificio, 10 años de sudor y lágrimas, solo para escuchar a mi madre decirme: «Eres el corazón de la cocina», como si fuera un simple empleado. La mañana siguiente, Ben convocó la primera reunión con el equipo directivo. Yo me senté al final de la mesa, junto a Tom, el gerente del restaurante, que me había acompañado desde el inicio. Ben, frente a una pizarra blanca, laptop abierta, presentaba su visión con diapositivas de PowerPoint impecables. «Garnet Stable necesita escalar.
dijo con entusiasmo. Reduciremos costos, estandarizaremos el menú y cambiaremos a un modelo fast casual. Piensen en Starbucks, pero de restaurantes. Fruncí el ceño. Fast casual. Garnet Stable era un lugar donde los clientes se quedaban horas, disfrutando de la sopa de mariscos que yo preparaba con esmero, escuchando las historias de los pescadores que capturaban las langostas. No era un sitio para vender bocadillos de pescado frito. Ven, intervine, con voz serena, el menú actual es nuestra alma. Los clientes lo aman porque está ligado a Seattle, a los ingredientes locales. Ben sonrió, una sonrisa educada, pero fría. Esa es una forma de pensar anticuada. Necesitamos escalar. Necesitamos mayores beneficios. Los clientes quieren rápido, cómodo y barato. Quise replicar, pero mi padre me interrumpió. Escucha a Ben. Él sabe lo que hace. La sala quedó en silencio. Mónica, sentada frente a mí, me miró con preocupación. Tom me tocó suavemente el hombro, como diciéndome, aguanta. Ben se movía rápido, como un huracán. Firmó contratos con grandes proveedores de mariscos congelados y verduras importadas a bajo coste. Ya no necesitamos camarón fresco de la bahía, anunció en una reunión de cocina. Los ingredientes congelados reducirán costos en un 40%. Me quedé helado. ¿Y la calidad? Los clientes notarán si la sopa pierde su dulzura natural. Ben encogió los hombros. Theo, los clientes no son tan exigentes. Quieren barato y rápido. Lo miré sin poder creer que ese fuera mi hermano. El mismo que de niño devoraba el pan tostado de nuestro abuelo y pedía más. Las semanas siguientes fueron un infierno. Ben eliminó los vieiras a la plancha con salsa de naranja y avellanas, un plato que me llevó meses perfeccionar, para sustituirlo por un combo rápido, un sándwich de pescado frito, papas congeladas y un refresco grande. Fácil de producir, fácil de escalar, decía. Discutí, pero siempre mis padres lo respaldaban. Concéntrate en la cocina, me ordenaba mi madre. El negocio es cosa de Ben. Sentía que me lo estaban arrebatando todo. No solo la autoridad, también el corazón que yo había volcado en Garnet Stable. Los clientes comenzaron a quejarse. Una noche, el señor Henry, un cliente habitual desde los tiempos de mi abuelo, me apartó. Hijo, el salmón de hoy no estaba bien. Insípido, le falta el alma de antes. Me disculpé, explicándole que estábamos probando nuevos proveedores, pero por dentro ardía. Confronté a Ben, intentando mantener la calma. Ben, los clientes no están contentos. Tenemos que volver a los proveedores de siempre, le dije. Me interrumpió con frialdad. Eres demasiado conservador. Esto es la tendencia. ¿Acaso no ves lo exitosos que son McDonald's o Taco Bell? Me giré, sintiendo el peso de la impotencia aplastándome. Pero no se detuvo allí. Ben canceló los contratos con los proveedores locales con los que yo había construido relaciones durante 10 años. Marta, la agricultora orgánica del valle de Skaghead, me llamó con la voz cargada de tristeza. Theo, escuché que Garnet Stable ya no necesita mis verduras. ¿Hice algo mal? No supe qué responder. Solo me disculpé, prometiendo encontrar una solución. ¿Pero qué podía hacer, si Ben tenía todo el poder? Cada día entraba a la cocina con el corazón pesado. Seguía cocinando, seguía dirigiendo al equipo, pero la alegría se había ido. Mónica lo notó. Una noche, mientras limpiábamos después del turno, me dijo: «Chef, ya no sonríes como antes. ¿Qué pasa?» Quise soltarlo todo. El favoritismo de mis padres, como Ben, estaba destruyendo lo que yo había construido. Pero solo sacudí la cabeza. «Estoy bien, Mónica. Solo cansado». Un día, Ben me llamó a la oficina, la misma donde yo solía sentarme a planear y cuadrar presupuestos. Él estaba detrás del escritorio, tecleando en su laptop. «Necesito que te concentres en la cocina. Deja de meterte en la estrategia. Tengo grandes planes». Lo miré, sintiendo que tenía frente a mí a un extraño. «¿Grandes planes?», pregunté con voz helada. Como abandonar los ingredientes frescos por congelados o cambiar los platos estrella por combos baratos. Ben soltó una risa,
pero no era la de mi hermano. No entiendes de negocios, Theo. Déjamelo a mí. Tú solo cocina. Salí de la oficina con el corazón lleno de ira. Empecé a pensar en marcharme. Pero cada vez que miraba a mi equipo, a Mónica, a Tom, a la gente que había estado conmigo en las duras, dudaba. Pensaba en los clientes que decían mi nombre al entrar. Pensaba en mi abuelo, que me enseñó a no rendirme. Pero en el fondo sabía que mi límite estaba cerca. Esa noche conduje hasta la bahía, como siempre hacía cuando necesitaba pensar. La lluvia caía con fuerza, las luces de la ciudad se difuminaban. Pensé en los últimos 10 años, en lo que había construido, en lo que Ben estaba destrozando. Pensé en mis padres y su favoritismo ciego. Apreté el volante y me dije: no puedo seguir así. No sé qué me depara el futuro, pero sé que debo recuperarme. No Garnet Stable, sino a mí mismo, Theodore Garnet. Los días siguientes caminé por la cocina como una máquina. Picaba verduras, removía ollas de sopa, revisaba la frescura del salmón, pero cada movimiento estaba vacío de alma. Mónica lo notó. Tom también. ¿Te pasa algo?, me preguntaban. Yo solo asentía con una sonrisa forzada. Por dentro era como un fuego apagado, dejando solo humo. Ben, con su visión de fast casual, estaba convirtiendo Garnet Stable en algo irreconocible. Yo intentaba mantener la calma, cumplir mi rol de jefe de cocina, pero cada día era una nueva herida a mi orgullo. Ben seguía imponiendo cambios. Terminó más contratos con proveedores locales, reemplazándolos por empresas de congelados de fuera. Joe, el pescador que había abastecido langostas desde la época de mi abuelo, me llamó con la voz temblorosa. No entiendo. ¿Qué hice mal para que me dejaran? Me disculpé, prometí buscar una solución, pero sabía que era impotente. Ben tenía todo el control. Y mis padres seguían creyendo ciegamente que él era el futuro. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso. El contrato con el Hotel Weston Seattle, el acuerdo de $1,5 millones que me había tomado meses negociar, mi mayor orgullo. Recordaba aquellas mañanas reuniéndome con el director culinario del Weston, presentando un menú con salmón asado lentamente en salsa de hierbas, vieiras a la plancha y un postre de tarta de manzana con helado de canela. No los convencí solo con la comida, sino con la historia que contaba de Seattle, de sus pescadores, de sus agricultores. Cuando firmamos, pensé: esta es la prueba de que soy más que un chef. Pero una tarde, Ben me llamó a la oficina. Sentado detrás del escritorio, hojeaba su laptop con voz casual. He revisado el contrato con Weston. No es viable. Fruncí el ceño. ¿Cómo que no es viable? Ya lo firmamos, Ben. Quieren un menú de alta gama, y yo se lo entregaré. Ben se encogió de hombros. Tu menú es muy caro. Langosta fresca, vieiras, altos costos, bajas ganancias. Yo propuse uno nuevo, combos de pescado frito con papas, como en las cadenas fast casual. Me quedé helado, como si me hubieran abofeteado. Ben, este es nuestro contrato más importante. El hotel quiere calidad, no comida rápida. Él me miró con frialdad. Theo, no entiendes de negocios. Ya hablé con Weston. Aceptaron probar el nuevo menú. Quise gritar, pero solo apreté los puños. Ben, firmaron por mi menú, por la calidad. Si bajas el nivel, cancelarán. Ben sonrió con arrogancia. Tú encárgate de la cocina. Yo me encargo de esto. Salí de la oficina con el corazón hecho trizas. Sabía lo que pasaría, pero no esperaba que fuera tan rápido. 2 semanas después, Weston envió un correo. Yo estaba revisando ingredientes en la cocina cuando Tom entró pálido. Theo. Weston canceló el contrato. Leí el email. Cada palabra era un puñal. Estamos decepcionados con el cambio de menú. La calidad no cumple con las expectativas del hotel. Confronté a Ben, intentando mantener la calma. Ben, te dije que querían calidad, no combos baratos. Pero él no asumió la culpa. Al contrario, me señaló a mí. Theo, si hubieras hecho bien tu trabajo de chef, el nuevo menú habría funcionado.
Beston canceló porque tu cocina no estuvo a la altura. Da gracias a que no te penalizo. Me quedé congelado. ¿No a la altura? ¿Yo? Yo, que llevaba 10 años cuidando que cada camarón, cada patata, fuera perfecto. Miré a Ben, luego a mis padres, sentados en la mesa del comedor. Papá, mamá, este contrato fue mi vida. Ben lo arruinó, y ahora me culpa a mí. Mi madre suspiró. No lo dramatices. Ben lo intenta. Debes apoyarlo. Mi padre asintió. Eres el chef. Deberías haberlo hecho mejor. Sentí la sangre hervir. 10 años de sacrificio, 10 años de sudor, ¿y así me trataban? Esa noche me quedé hasta tarde en el restaurante, solo en la oscura cocina. Tomé el cuchillo de mi abuelo, su regalo, y observé el brillo de la hoja bajo la luz. Pensé en aquellos primeros días en que soñaba con tecnología, con rascacielos. Pensé en mi abuelo, que me enseñó a no rendirme. Y entendí, no me estaba rindiendo. Pero no podía seguir viviendo para otros. Había dado todo a Garnestable, y ellos me lo habían arrebatado todo. Me levanté, abrí mi taquilla y saqué mi set de cuchillos. Los envolví con cuidado, como si envolviera un pedazo de mi alma. Luego llamé a Mónica, a Tom y a unos cuantos más, los que habían estado conmigo desde el principio. Tengo que irme, les dije, con voz serena pero firme. Mónica se quedó atónita. ¿Irte? No puedes abandonarnos. La miré fijamente. No los abandono. Estoy recuperando mi vida. Quien quiera venir conmigo, que se levante. Construiremos un nuevo legado. Uno que hagamos por pasión, no por dinero. Tom no dudó. Yo voy contigo. Mónica dudó un instante, luego tomó mi mano. Yo también. A la mañana siguiente, envié un correo de renuncia a mis padres y a Ben. Solo una línea. He hecho suficiente por Garnestable. Ahora haré algo por mí. Salí del restaurante con mis cuchillos y mis leales amigos. Afuera seguía lloviendo en Seattle. Pero esta vez no sentí frío. Me sentí libre. No sabía qué me esperaba, pero tenía claro que nunca más dejaría que alguien me robara mi valor. Los días que siguieron fueron como caminar entre la niebla de Seattle, no por la lluvia ni el viento, sino por la mezcla de vacío y emoción. Había dejado atrás Garnestable, donde entregué 10 años de mi vida, pero aún no sabía qué venía después. Regresé a mi pequeño apartamento en Belltown, con su cama individual, un escritorio lleno de papeles y una vieja foto de mi abuelo sonriendo junto a una olla de sopa de mariscos. Me senté mirando mi set de cuchillos envueltos, preguntándome, ¿y ahora qué hago? Entonces escuché en mi mente la voz de mi abuelo. Llévalo hasta el final. Supe que no podía detenerme. Tenía que construir algo. No para mis padres. No para Ben. Para mí. Empecé llamando a Mónica y a Tom. ¿Están seguros de que quieren seguirme? Pregunté con cierta duda. Solo tenía ideas y unos pocos ahorros. Tom respondió con firmeza. Theo, tú nos diste fe. Ahora es nuestro turno. Mónica rió. Si no me hubieras llamado, me habría enfadado. Somos familia, ¿no? Lisa, Miguel y Ethan, la veterana camarera, el lavaplatos y el becario, también aceptaron unirse. No eran solo empleados. Eran quienes habían visto mi sudor, mis lágrimas, mis sueños en Garnestable. Ellos creían en mí. Y esa fe reavivó mi fuego. Pero tener ideas era fácil. Ejecutarlas era lo difícil. Necesitaba un local, un lugar para empezar. Pasé una semana recorriendo Seattle, Fremont, Bayard, Capitol Hill, buscando el sitio adecuado. Mi presupuesto era ajustado y los locales en el centro eran carísimos. Una tarde lluviosa me detuve en Capitol Hill, un barrio vibrante lleno de bares pequeños, cafeterías y jóvenes bajo paraguas de colores. Vi un cartel torcido colgando en la fachada de un viejo edificio. La pintura estaba desconchada, los cristales opacos de polvo, pero algo en ese lugar me hizo detenerme. Me quedé allí, sintiendo una chispa dentro de mí. Frente a ese espacio en Capitol Hill, sentí una nueva brisa. No el viento helado del Puget Sound, sino algo cálido, como un fuego recién encendido.
El edificio en ruinas, con pintura descascarada y ventanas turbias, no era el lugar que cualquiera elegiría para comenzar un sueño. Pero para mí lo era todo. Miré aquel cartel torcido e imaginé un nuevo nombre, Hearth y Honor. Hearth por la pasión que había enterrado demasiado tiempo. Honor por los valores que me negaba a perder. Me dije, puedo hacerlo. Tengo que hacerlo. Pero la emoción pronto se topó con la realidad. El local de Capitol Hill era más barato que los del centro, pero seguía siendo una gran inversión. Mis ahorros estaban casi agotados. La mayoría de lo que había ganado en 10 años lo había reinvertido en mejorar Garnet Stable, en ayudar al personal en momentos difíciles. De pie en mi apartamento, mirando la pila de facturas sobre la mesa, me preguntaba, ¿cómo lo voy a lograr? Pero entonces pensé en mi abuelo, que había empezado desde cero, con un pequeño local junto al mar. Tomé el teléfono y llamé a Joe, el pescador de langostas, y a Marta, la agricultora del valle de Skaghead. Joe, Marta, dije, con la voz temblando de nervios. Voy a abrir un nuevo restaurante. Quiero trabajar con ustedes, como en los viejos tiempos. Langosta fresca, verduras orgánicas, todo lo que hacía especial a Garnet Stable. Hubo un largo silencio en la línea. Y entonces Joe soltó una carcajada. Theo, sabía que harías algo grande. Cuenta conmigo. Marta también aceptó. ¿Necesitas verduras? Yo te las cultivaré. Tú eres quien realmente entiende nuestro valor, me dijeron. Esas palabras avivaron mi fuego. No solo ellos, también otros proveedores, pescadores de Pike Place, la panadería local, todos estaban dispuestos a trabajar conmigo de nuevo. Eres el guardián del alma del océano, me dijo uno. Sonreí. Y esta vez fue una sonrisa genuina, no forzada. El mayor obstáculo era el capital. Necesitaba dinero para arrendar el local, renovarlo, comprar equipo y pagar al equipo en los primeros meses. No quería un préstamo bancario, con altos intereses y demasiado riesgo. En su lugar, contacté a Naomi Ayes, una inversora local y antigua clienta habitual de Garnet Stable. La recordaba sentada en la mesa de la esquina, disfrutando mis vieiras a la plancha y elogiándola sin parar. Concerté una cita con ella en una pequeña cafetería de Capitol Hill, llevando un plan de negocios escrito en 3 noches sin dormir. Naomi, comencé, con la voz algo temblorosa, sé que esto suena loco, pero quiero abrir un nuevo restaurante, Hearth y Honor. No será como Garnet Stable ahora. Será un lugar que celebre los ingredientes locales, donde cada cliente sienta la historia en cada plato. Naomi bebió un sorbo de café y me observó con mirada penetrante. Theo, sé que eres talentoso, pero acabas de dejar Garnet Stable, la marca más grande de Seattle. ¿Por qué debería invertir en ti? Respiré hondo y le conté mis 10 años. Cómo transformé 3 sucursales tambaleantes en un ícono, cómo Ben desmanteló mi trabajo. Le compartí mi sueño, no solo cocinar, sino crear un lugar donde la gente se sintiera en casa. Finalmente le dije, no puedo prometerte beneficios inmediatos, pero sí calidad y honor. Naomi guardó silencio un instante, luego asintió. Creo en ti. Invertiré $200,000, pero quiero el 20% de participación y un asiento en la junta. Acepté. Era un precio alto, pero la necesitaba. Y más importante, ella creía en mí, algo que mis padres nunca hicieron. Con ese dinero, empezamos. El local de Capitol Hill era pequeño, apenas para 20 mesas, pero yo lo quería acogedor, no ostentoso. Tom y yo pintamos las paredes con nuestras manos, eligiendo un gris cálido como la niebla de Seattle. Mónica ayudó a diseñar una cocina abierta para que los clientes pudieran vernos cocinar. No solo la comida, también la pasión. Lisa sugirió poner macetas pequeñas en las mesas para dar un aire hogareño. Miguel, el lavaplatos, intervino. Theo, pon suelos de madera. Hará que los clientes se sientan en casa. Sonreí, dándome cuenta de que este equipo no era personal. Era familia. Trabajamos día y noche. Yo me quedaba hasta las 2 de la madrugada perfeccionando el menú, centrado en ingredientes de temporada. El plato estrella sería la sopa de mariscos, no la versión congelada de Ben, sino una rica y profunda sopa con langosta fresca de Joe y almejas de la bahía.
Añadí salmón asado lentamente con salsa de mantequilla y limón, decorado con eneldo, y un postre sencillo pero refinado, pudín de vainilla con mermelada de fresas de la granja de Marta. Cada plato era una historia, un pedazo de Seattle. Llegó el día de la inauguración, una tarde lluviosa en Capitol Hill. Me paré frente al letrero de madera de Hearth y Honor, un regalo de Tom. El equipo estaba detrás de mí, nervioso pero emocionado. Invitamos a algunos clientes habituales de Garnet Stable y a un par de blogueros locales. Cocinando el primer plato yo mismo, serví la sopa de mariscos y conté la historia de Joe pescando entre la niebla matinal. Los clientes escuchaban, luego probaron la primera cucharada. Ellen, una clienta de años, sonrió. Esta es la sopa que recuerdo. Un joven bloguero de cabello verde subió a Instagram. Hearth y Honor, donde la comida cuenta historias. Seattle, prepárate. Pero no todo fue fácil. Los ingresos de la primera semana fueron bajos. Capitol Hill era un barrio competitivo, lleno de restaurantes. Algunas noches apenas teníamos unos pocos clientes. Yo me acostaba mirando el techo, preguntándome si había cometido un error al dejar Garnet Stable. Mónica notó mi preocupación. Una mañana me apartó en la cocina. Theo, sé que estás estresado, pero ahora sonríes más. Lo lograremos. Sus palabras fueron como un soplo de aire que reavivó mi fuego. Empecé a contactar antiguos clientes, invitándolos a probar Hearth y Honor. Escribí a críticos gastronómicos para que vinieran. Poco a poco, el rumor creció. Un blog local nos llamó La Nueva Brisa de Seattle. Los clientes aumentaron, las mesas comenzaron a reservarse con antelación. Joe y Marta vinieron con sus familias. Nos hace sentir orgullosos, dijo Joe, dándome una palmada en el hombro. Sonreí con los ojos húmedos. Entrené a mi equipo de manera distinta. No solo les enseñé a cocinar o servir. Les enseñé a creer. Somos familia, les dije en una reunión. Cada plato, cada sonrisa, le dice al cliente que importa. Lisa, antes tímida, ahora hablaba con seguridad contando historias de los platos. Miguel, el lavaplatos, aprendía repostería con Mónica. Ethan, el becario, se convirtió en mi mano derecha. Ya no trabajaban, vivían mi sueño conmigo. Un mes después de abrir, Naomi vino a supervisar. Se sentó en la mesa de la esquina, pidió el salmón y el pudín. Después de comer, me llamó. Theo, no me arrepiento de invertir en ti. Este lugar tiene alma. Asentí, sintiendo que había pasado una prueba. Pero sabía que esto apenas comenzaba. Hearth y Honor era mío, pero también del equipo, de los clientes, de todos los que creyeron en mí. Me quedé en la cocina observando el fuego en el horno. Y por primera vez en 10 años, me sentí verdaderamente vivo. Una tarde, mientras revisaba ingredientes, Lisa entró apresurada, pálida. Jefe, tus padres y Ben están afuera. Respiré hondo y salí. Mis padres miraban alrededor con ojos críticos. Ben, impecable en su traje, sonrió con arrogancia. Bonito lugarcito. Parece más una cafetería que un restaurante. Mi madre añadió con voz dulce pero punzante. Theo, ¿estás seguro de esto? Garnet Stable se está expandiendo y tú eliges este rinconcito. Mi padre fue directo. Fracasarás en 6 meses. Planeamos abrir una sucursal fast casual justo enfrente. Con precios más bajos, los clientes nos elegirán a nosotros. Ben rió. Hermano mayor, no puedes competir con Garnet Stable. Apreté el puño, pero no dejé que vieran mi titubeo. Papá, mamá, Ben, dije con calma. Hearth y Honor no compite en precio. Compite en calidad, en historias. Mis clientes vienen porque sienten el corazón en la comida. Ben bufó. El corazón no paga las cuentas. Lo miré a los ojos. Ya veremos. Se marcharon, dejando un aire pesado. Mónica me tomó la mano. Jefe, no dejes que te derrumben. Asentí, con la determinación de hierro. Creía en mi mantra, calidad y honor vencerán. Hearth y Honor era mi hogar. Y lo defendería. Me paré en medio del restaurante,
dirigiéndome al personal y a los clientes presentes ese día con una declaración firme. No solo vendemos comida. Construimos una familia. Un lugar donde la gente se sienta querida. Garnet Stable podrá abrir decenas de sucursales rápidas, pero nunca podrá construir una familia. Mi voz fue firme, inquebrantable. La sala quedó en silencio un instante, y luego estalló en aplausos. Implementé mi propia estrategia, no basada en números secos ni en planes de expansión masiva como los de Ben. Primero, me enfoqué en ingredientes locales y menús de temporada. El menú de Hearth y Honor no era largo ni lleno de opciones, pero cada plato contaba una historia. La sopa de mariscos con langosta de Joe y almejas del Puget Sound era el alma del restaurante. Incluí el salmón asado lentamente con mantequilla de limón y eneldo fresco, y un postre sencillo pero refinado, pudín de vainilla con mermelada de fresas de la granja de Marta. Lo cambiaba cada mes según la estación, calabacines en verano, setas silvestres en otoño. Los clientes amaban la frescura, pero más aún, amaban cómo contábamos las historias. Lisa, ahora llena de confianza, se paraba frente a las mesas narrando el viaje de un camarón desde el Puget Sound hasta el plato. No es solo sopa, decía. Es el sudor del pescador, es nuestro amor. Quería que Hearth y Honor fuera una experiencia, no solo un lugar para comer. Mantuvimos la cocina abierta, dejando que los clientes vieran las llamas, escucharan el chisporroteo de las sartenes, olieran el pan horneado. Una noche, una pareja sentada cerca de la cocina nos observaba trabajar a Mónica y a mí. «Nunca he visto un restaurante así», dijo el hombre. «Se siente como en casa». Y en ese instante supe que estaba en el camino correcto. Pero entonces supe que Ben estaba cumpliendo su amenaza. Una nueva sucursal fast casual de Garnet Stable abrió a solo 2 calles de Hearth y Honor. Su brillante letrero anunciaba combos de mariscos por $10. Me quedé frente a mi restaurante, mirando cómo la multitud curiosa se desviaba hacia la sucursal de Ben. «Jefe, nos van a robar a los clientes», dijo Mónica, preocupada. Le puse una mano en el hombro. Podrán robar clientes con el precio, pero no podrán robar la lealtad. Nosotros hacemos las cosas diferente. Decidí organizar un evento pequeño, Noche de Seattle, invitando a los clientes a probar un menú especial con ingredientes locales. Cociné salmón asado con salsa de frambuesa de verano, y Lisa contó la historia de la granja que había cultivado esas frambuesas. El evento se llenó y un crítico local escribió: «Hearth y Honor es la prueba de que la calidad siempre vence a la cantidad». Colgué ese artículo en la pared de la cocina como recordatorio. Estábamos en el camino correcto. Mientras Hearth y Honor comenzaba a afianzarse, escuchaba rumores sobre Garnet Stable. Las nuevas sucursales fast casual aparecían rápido, Bellevue, Fremont, incluso cerca de Capitol Hill, pero no cumplían las expectativas. No buscaba las noticias, pero me llegaban como olas golpeando la orilla del Puget Sound. Una mañana, Joe me llamó. «Theo, ¿te enteraste? La nueva Garnet Stable en Fremont está vacía. Los clientes se quejan de que la comida no tiene sabor». Fruncí el ceño, sin querer creer que el legado de mi abuelo se estuviera derrumbando tan rápido. Pero la verdad no podía esconderse. En Yelp y Google comenzaron a aparecer reseñas como cuchilladas contra la reputación de Garnet Stable. «El pescado frito está grasiento, sin alma. Antes era mi restaurante favorito. Ahora es solo comida rápida barata». Al leer esas palabras, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Yo había pasado 10 años levantando esa marca, y Ben, con su visión, la estaba destruyendo. Una noche, Lisa irrumpió en la cocina con el teléfono en la mano. «Theo, lee esto». Era un artículo en el Seattle Times. Garnet Stable, de estrella culinaria a cadena mediocre de comida rápida. El reportaje detallaba los cambios bajo el mando de Ben, menús simplificados, ingredientes de baja calidad, clientes leales huyendo. Garnet Stable fue un ícono de Seattle, ahora no es más que una cadena fast casual fracasada, concluía el autor. Lo leí con el corazón pesado. No me alegré de ver cómo se hundía el legado familiar. Pero tampoco me sorprendió. Los viejos clientes comenzaron a llegar a Hearth y Honor. Una tarde entró Carl, quien años atrás había llamado a mi salmón una obra de arte. «Theo,
Me cansé de Garnet Stable. Me decepcionaron. Pero aquí he vuelto a sentir lo que sentía antes. Sus palabras cerraron una herida en mí. Poco a poco, también llegaron antiguos empleados de Garnet Stable. Un joven chef que había trabajado bajo mis órdenes vino a pedirme empleo. Theo, no soporto la forma de trabajar de Ben. Quiero estar contigo. Lo recibí con los brazos abiertos. Estaba reconstruyendo mi familia. Ben no se detuvo. Abrió más sucursales, pero todas enfrentaron problemas. Los contratos con hoteles y empresas se cancelaban por la inconsistencia en la calidad. Mis padres empezaron a ponerse nerviosos. Un día, mi madre me llamó. Theo, ¿podrías ayudar un poco? Ben está teniendo dificultades. Hice una pausa y respondí. Mamá, lo intenté durante 10 años. Ahora estoy enfocado en Hearth y Honor. Colgué, sintiendo alivio, aunque también un dolor punzante. Garnet Stable comenzó a cerrar locales. Freeman bajó la persiana tras solo 3 meses. Ben apareció en la prensa intentando justificarlo. Estamos reestructurando para adaptarnos al mercado. Pero todos veían que se estaba hundiendo. Yo no me burlé. Solo sentí tristeza. Tristeza por el legado de mi abuelo, por los días en que dejé mi sudor en esa cocina, ahora reducidos a cenizas bajo las manos de Ben. Mientras tanto, Hearth y Honor seguía creciendo. Un artículo en Bon Appetit nos llamó. La nueva joya que reemplaza a Garnet Stable. Me quedé en la cocina viendo a mi equipo en acción. Mónica removiendo la sopa, Lisa compartiendo historias con los clientes, Miguel horneando pan, y sentí que me había recuperado. Ben tendría su MBA y sus grandes visiones, pero yo tenía calidad, honor y un equipo que era como mi familia. Y eso era algo que él nunca entendería. Entonces llegó una oportunidad rara, en una mañana lluviosa. Recibí un email de los organizadores del Seattle Food y Wine Festival, el evento culinario más grande de la ciudad. Invitaban a Hearth y Honor a participar junto a decenas de restaurantes, incluido Garnet Stable. Leí el correo con el corazón acelerado. No era solo una oportunidad para brillar, era una confrontación directa con Ben, con Garnet Stable, con mi pasado. Llamé al equipo a una reunión. Nos han invitado al Seattle Food y Wine Festival, anuncié con emoción. Es un gran escenario. Vamos a mostrar quién es Hearth y Honor. Mónica aplaudió, Tom asintió, Ethan lanzó un grito. Vamos a dejarlos boquiabiertos. Solo Lisa parecía nerviosa. Theo, Garnet Stable también participa. Siguen siendo un nombre grande. Sonreí. Ellos tienen un nombre. Nosotros tenemos un alma. Y el alma siempre gana. Nos lanzamos a las preparaciones. Diseñé un menú especial para el festival. Nuestra sopa de mariscos insignia, salmón asado con salsa de frambuesas otoñales y un nuevo postre, tarta de manzana con helado de canela, usando las manzanas de la granja de Marta. Cada plato llevaba la esencia de Seattle, desde los ingredientes hasta la presentación. Trabajé con Joe para conseguir las langostas más frescas y con Marta para las manzanas más jugosas. Practicamos cada noche hasta rozar la perfección. Los clientes no solo deben saborear la comida, les decía. Deben sentirnos. Llegó el día del festival. El centro de Seattle vibraba como nunca, con puestos iluminados y el aire impregnado de aromas. El stand de Hearth y Honor era pequeño pero acogedor, decorado con madera y plantas en macetas. Unos puestos más allá estaba Garnet Stable, con un letrero llamativo anunciando combos de mariscos a $10. Vi a Ben, impecable en su traje, dirigiendo a su equipo como un general. Me miró con una sonrisa burlona, pero yo no respondí. Me concentré en mi gente. Mónica cocinando la sopa. Lisa sirviendo y contando historias. Miguel horneando. Ethan apoyando en todo. Estamos aquí por la calidad, les recordé. Que la comida hable por nosotros. El público empezó a llegar. Nuestro stand se llenó rápidamente. Los clientes hacían fila, curiosos por la sopa de mariscos de la que los blogueros tanto habían hablado. Lisa contaba la historia de Joe y sus amaneceres entre la niebla, y los ojos de los comensales brillaban.
Un crítico gastronómico que años atrás había escrito sobre Garnet Stable probó el salmón y asintió. Esto es Seattle en un plato. Yo, detrás de la cocina, temblaba de emoción, pero mantenía la calma supervisando cada plato servido. En contraste, el stand de Garnet Stable estaba casi vacío. Vi a clientes probar sus bocadillos de pescado frito, negar con la cabeza y alejarse. Esto no es diferente de cualquier comida rápida de esquina, dijo uno en voz alta, lo suficiente para que lo oyera. Ben seguía sonriendo, repartiendo muestras gratis para atraer gente. Pero en sus ojos se notaba la incertidumbre. Yo no me regodeé. Me concentré en mi trabajo. Cuando llegaron los jueces del festival, supe que era el momento decisivo. Se detuvieron en nuestro puesto y probaron cada plato. Yo mismo serví la tarta de manzana, compartiendo la historia de las manzanas de Marta y la receta de helado de canela de mi abuelo. Asintieron, tomando notas. Y al marcharse, uno de ellos se volvió hacia mí. Me recuerdas a Garnet Stable en su mejor época. Sus palabras me atravesaron con dulzura y dolor. Miré hacia el stand de Ben, donde discutía con su personal, y supe que llevábamos la delantera. Al final del día, los organizadores anunciaron los premios. El mejor stand del festival, Hearth y Honor. El público estalló en aplausos. Mi equipo estalló en júbilo. Mónica me abrazó con fuerza y Tom gritó: «¡Lo logramos, Theo!». Esa misma noche apareció un artículo en el Seattle Times titulado «El hijo olvidado es la verdadera alma del legado culinario Garnet». Lo leí con el corazón latiendo a toda velocidad, no por la victoria, sino porque, por primera vez, me sentí reconocido. No como un simple chef, sino como Theodore Garnet, el hombre que resurgió de las cenizas. El triunfo en el Seattle Food y Wine Festival avivó el fuego de la reputación de Hearth y Honor. Los clientes inundaron el local, las reservas quedaron completas durante semanas. Blogueros y críticos seguían mencionándonos, y un artículo en IT nos llamó «El restaurante imprescindible de Seattle». Observaba a mi equipo trabajar en perfecta armonía, Mónica removiendo la sopa, Lisa compartiendo historias, Miguel horneando pan, Ethan atendiendo mesas, y sentí que mi sueño cobraba vida. Pero en lo más profundo de mí cargaba una cicatriz, el favoritismo de mi familia, los años de ser infravalorado. Mientras Hearth y Honor ascendía, Garnet Stable seguía hundiéndose. Cerraron más sucursales, una en Bellevue, otra en el centro. Las reseñas en Yelp eran despiadadas. Comida insípida, mal servicio. Ya no es el Garnet Stable de antes. Una mañana Joe me llamó. «Theo, ¿sabes qué? La sucursal de Pike Place está tan vacía como un supermercado a medianoche. Ben está en graves problemas». No respondí. Asentí en silencio, con el corazón pesado. No quería que Garnet Stable colapsara. Era el legado de mi abuelo. Pero tampoco podía perdonar lo que me habían hecho. Un día, mi madre me llamó con la voz temblorosa, sin la seguridad de siempre. «Theo, ¿puedes vernos un momento?». Accedí, con dudas. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca de Hearth y Honor. Allí estaban mis padres, y Ben, cabizbajo, sin su sonrisa arrogante. «Theo», empezó mi madre. «Garnet Stable se está hundiendo. Los clientes se van, los contratos se cancelan. Necesitamos que vuelvas para salvar la marca familiar». Sentí como si el tiempo se detuviera. ¿Volver? ¿Después de todo lo que me habían hecho? Miré a Ben. Al fin habló, con voz apagada. «Yo, me equivoqué. Pensé que podía hacerlo mejor, pero no imaginé que llegaría tan lejos. Quizá podríamos trabajar juntos. Compartir el liderazgo». Casi reí, pero no de alegría. ¿Compartir liderazgo? Después de haberme rebajado a simple chef, después de arruinar todo lo que construí. Respiré hondo y los miré a los ojos. «Papá, mamá, Ben. Yo pertenecí a Garnet Stable. Le di 10 años de mi vida, mi sudor, mis lágrimas, mis sueños. Pero ustedes eligieron a Ben y sus grandes visiones. Ahora yo tengo Hearth y Honor, y ese es mi hogar». Mi madre rompió en llanto. «Pero Theo, es el legado familiar». Negué con la cabeza. Ese legado murió el día que me menospreciaron.
Ahora estoy construyendo el mío. Me levanté y me fui bajo la lluvia de Seattle. Pero esta vez no pesaba sobre mí. Volví a Hearth y Honor, donde el equipo preparaba el turno de la noche. Mónica me miró con preocupación. ¿Estás bien? Sonreí. Mejor que nunca. Había tomado la decisión correcta. Ya no era el hijo mayor sacrificándose por otros. Era Theodore Garnett, y había encontrado mi camino. El impulso del festival siguió creciendo. Clientes llegaban no solo de Seattle, sino de Portland, Vancouver e incluso California. Tuvimos que contratar más personal para atender la demanda. Y entonces llegó la mayor sorpresa, el Hotel Beston Seattle. Después de cancelar su contrato con Garnett Stable, me buscaron a mí. El correo decía: Theo, hemos oído hablar de Hearth y Honor. Queremos trabajar contigo. Leí esas palabras con las manos temblorosas. El contrato que había perdido, el que Ben destruyó, volvía a mí. Me reuní con el director culinario en Hearth y Honor, le serví nuestra sopa de mariscos y el salmón asado. Él asintió con satisfacción. Esto es lo que estábamos buscando. Esa misma semana firmamos un contrato de $2 millones. Cuando se lo conté al equipo, Mónica me abrazó llorando de alegría. Jefe, lo logramos. Tom me dio una palmada en el hombro. Esto es tuyo. De nadie más. Sonreí con los ojos húmedos. Por primera vez me sentí reconocido, no como un simple cocinero, sino como el creador de Hearth y Honor. El éxito no estaba solo en los números. Estaba en los pequeños momentos. Como aquella noche en que Ellen, clienta de toda la vida, trajo a su familia entera. Theo, me hace sentir orgullosa, me dijo, tomando mi mano. Este es el lugar donde quiero que mis nietos crezcan, sabiendo lo que es la comida de verdad. Miré a los niños riendo mientras probaban el pudín de vainilla y supe que, de alguna manera, estaba continuando el legado de mi abuelo. No Garnett Stable, sino el espíritu que él me inculcó, hacer todo con el corazón. Mi equipo se convirtió en una verdadera familia. Mónica, ahora sous chef principal, empezó a crear nuevos platos que encantaban a los clientes. Miguel, que empezó como lavaplatos, horneaba pan de masa madre que dejaba a los comensales maravillados. Lisa, la que antes era tímida, lideraba el equipo de servicio con confianza, relatando historias como una narradora. Ethan, el exbecario, se transformó en asistente de dirección, llevando reservas y marketing con pasión. Incluso Naomi, nuestra inversora, lo reconoció. Theo, he invertido en muchos restaurantes, pero ninguno tiene el alma de este lugar. Has creado algo especial. Piensa ya en el próximo local. Asentí con orgullo. Hearth y Honor no era solo un restaurante. Era la prueba de que la calidad y el honor pueden vencer, incluso cuando te subestiman. Pero nunca olvidé el pasado. Cada vez que miraba la foto de mi abuelo colgada en la cocina, recordaba las noches en vela, las humillaciones, los años de sacrificio. No odiaba a mis padres, pero tampoco podía olvidar. Había levantado Hearth y Honor de mis propias cenizas. Y esa era mi mayor victoria. Mientras mi restaurante brillaba como una llama imposible de apagar, Garnett Stable seguía desmoronándose. Apenas quedaba la sucursal principal del centro, vacía y apagada. Un artículo en IT sentenció: Garnett Stable, alguna vez ícono de Seattle, hoy es solo una sombra. Lo leí con sentimientos encontrados, tristeza y liberación. Era el legado de mi abuelo, sí, pero también la tumba de mis sueños. Mis padres empezaron a reconocer su error. Una mañana, mi madre me llamó, con la voz rota. Hijo, lo siento. Tu padre y yo nos equivocamos al favorecer a Ben. No vimos lo que hiciste. ¿Puedes perdonarnos? Respiré hondo mirando la lluvia caer desde mi ventana. Mamá, no los odio. Pero no puedo volver. Hearth y Honor es mi lugar. Ella lloró al otro lado de la línea, pero yo no vacilé. El perdón era una cosa. La confianza, otra. Ben también se acercó con un mensaje breve. Theo, sé que lo arruiné. ¿Podemos vernos? Acepté, pero no por reconciliación. Nos encontramos en un bar de Capitol Hill. Ya no llevaba traje ni sonrisa altiva. Se veía exhausto.
Pensé que podía hacerlo mejor que tú, admitió. Pero lo arruiné todo. Lo miré, no con rabia, sino con distancia. Ven, no construí Hearth y honor para demostrar que soy mejor que tú. Lo hice porque creo en esto. Él asintió en silencio. Y comprendí que nunca volveríamos a ser los hermanos de antes. Ese otoño, Hearth y honor fue invitado a los premios culinarios del noroeste del Pacífico. Subí al escenario frente a cientos de personas para recibir el premio al mejor restaurante. Mi equipo estaba detrás de mí, vitoreando. Tomé el micrófono y dije: a veces, ser subestimado es lo mejor que puede pasarte. Te obliga a demostrar tu valor, no con palabras, sino con resultados. El público aplaudió con fuerza. Pero esas palabras no eran para ellos. Eran para mí. Para todos los años de haber sido ignorado, para el fuego que volví a encender. La pregunta seguía latente: ¿debería perdonar y reconciliarme con mi familia? Una parte de mí lo deseaba, por los recuerdos, por los días en la playa con Ben. Pero la parte más fuerte, la que levantó Hearth y honor de las cenizas, me decía que mantuviera mis límites. Mi familia había elegido su camino. Yo había elegido el mío. Ya no necesitaba su validación. Tenía a mi equipo, a mis clientes y a mí mismo. Cada noche, al cerrar Hearth y honor, me quedaba en la cocina viendo cómo la llama del horno se apagaba poco a poco. Y pensaba en las palabras de mi abuelo. Llévalo hasta el final, hijo. Lo había hecho. No por Garnet Stable, sino por mí. Por mi fuego. Por mi honor. Y mientras la lluvia de Seattle seguía cayendo allá afuera, dentro de mí solo quedaba luz. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.